primeros 11 capítulos del libro de Génesis, que se conocen como la historia primigenia. Y hemos llegado al capítulo 4 del libro de Génesis. Pero lejos de suspender la exposición de Génesis para dar lugar a una serie sobre Adviento, decidí combinar ambas cosas y tener entonces una serie de Adviento basada en una exposición del capítulo 4. Permítame entonces recordarle qué es lo que hemos visto hasta ahora. Bueno, en nuestra iglesia tradicionalmente seguimos esta liturgia de Adviento que tiene 4 énfasis correspondientes, cada uno de ellos a cada uno de los, o a uno, mejor dicho, de los domingos de Adviento. Es decir, hay un énfasis por cada uno de los domingos de Adviento. El primer domingo de Adviento, el domingo de la esperanza. Bueno, ese domingo vimos que no había esperanza en Caín ni en la línea de Caín. Dios había anunciado, después del pecado de Adán y Eva, que Dios traería a uno del linaje de la mujer, a un descendiente de Eva. Dios levantaría entonces de los descendientes de Eva a uno quien sería el Redentor, aquel que vendría a aplastar la cabeza de la serpiente y a restaurar todo lo que el pecado dañó. Cuando Caín nació, había quizá gran expectación en Eva y en Adán. Sería este quien aplastaría la cabeza de la serpiente, pero rápidamente esa expectativa se desvaneció cuando Caín, por supuesto, mató a su hermano Abel, como veremos el día de hoy. Y entonces aprendimos ese domingo que la esperanza para la humanidad no se encuentra en la humanidad. La esperanza para la humanidad caída no se encuentra en la humanidad caída. El segundo domingo, el domingo de paz, tuvimos un énfasis particular. Dijimos que no hay paz para el impío, no hay paz para el malvado. Es decir, una característica principal de aquel que no conoce al Señor es una vida que carece de reposo interno, de tranquilidad, de descanso. Y es cierto que podemos tratar de remediar esta situación que es característica de la humanidad caída. Y tratamos de medicar esta intranquilidad en varias maneras. Tratamos de hacerlo con comida y bebida y sustancias y compras y cosas materiales y relaciones y ejercicio y trabajo y pornografía y esto y lo otro y aquello. Pero como en el caso de Caín que fue maldecido por Dios, fue maldito por causa de su pecado, condenado a vivir como exiliado y errante lejos de la presencia de Dios, él intentó establecerse, intentó dejar de ser un errante, formando una familia y edificando una ciudad. Pero lo interesante es que Caín se estableció en Nod, la tierra del errante, aún establecido, aún con una familia, aún con una ciudad y con avance cultural y avance tecnológico. Ni Caín, ni su linaje, ni ningún ser caído puede encontrar reposo. ¿Por qué? Agustín lo dice de esta manera, y lo he dicho y lo diré una vez más. Tú nos creaste para ti mismo y nuestros corazones están inquietos hasta que no descansan en ti. Tercer domingo, domingo de gozo. Ese domingo hicimos la semana pasada una pregunta importante, una pregunta básica, una pregunta fundamental. ¿Tienes gozo? ¿Tiene usted verdadero gozo? ¿Tienes tú verdadero gozo? Y si es así, ¿de dónde proviene ese gozo? ¿Cuál es la fuente de tu gozo? ¿Dónde estás tratando de encontrar gozo?
Y dijimos, a propósito de la temporada, bajo el árbol, sobre la mesa, en el aparador de la tienda, debajo de un envoltorio, ¿dónde estás tratando de encontrar gozo? Dijimos nosotros el domingo anterior, el gozo verdadero no proviene de afuera, no viene de fuera, viene de dentro, brota en el interior del creyente por obra del Espíritu Santo, es fruto de la presencia y obra del Espíritu en la vida de aquel que ha creído las buenas nuevas. ¡Qué buenas nuevas! El ángel dijo a los pastores, he aquí les traigo nuevas de gran gozo, que será para toda clase de gente, para todo el pueblo. ¿Cuáles son esas nuevas que producen gozo, que dan gozo, que traen gozo? Les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, el Señor. Y así entonces el creyente en Cristo, por obra del Espíritu Santo, a pesar de estar atravesando por una difícil situación económica o familiar, o estar enfrentando un diagnóstico adverso, o estar en medio de sufrimiento, aún así el creyente puede regocijarse esta Navidad, porque su gozo proviene de saber y creer que le nació el Salvador, que su Salvador nació. Y hoy, domingo de amor. Este es nuestro énfasis. El día de hoy vamos a centrar nuestra atención en los primeros 8 versículos y en particular el versículo 8 de este pasaje de Génesis 4. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque nos has concedido el privilegio de escuchar la lectura de tu palabra. Y aunque el predicador no haga un buen trabajo, Señor, hemos escuchado tu palabra. No tenemos excusa. Pero permítele a este pastor, predicador, quebrantado y frágil y débil, permítele predicar tu palabra de tal manera que tu pueblo pueda escuchar una exposición fiel de las Sagradas Escrituras. Y por obra de tu Espíritu Santo, llévanos a responder en arrepentimiento y fe. Pues te lo rogamos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, no sé cuántos hermanitos, como decimos en Yucatán, hermanos mayores, hermanitos, tenemos cada uno de nosotros. Conozco a muchos de ustedes y también, por supuesto, sé de su familia y cuántos son en cada familia, pero bueno, si bien tengo cierto conocimiento, no sé exactamente cómo fue su experiencia creciendo en casa con sus hermanos. Yo le puedo contar historias de mi relación en la infancia y adolescencia con mi hermano. Yo tengo un hermano mayor, tengo una hermana menor, pero particularmente con mi hermano. Bueno, peleábamos mucho. Y yo sé que se dice que eso es lo que los hermanos hacen, pelear, ¿no? Pero peleábamos mucho y peleábamos aún hasta los golpes, ¿sí? Y eran pleitos continuos y algo que nosotros hacíamos era siempre buscar venganza, ¿sí? Siempre queríamos hacer pagar al otro por lo que había hecho. Y yo recuerdo, y pudiera contarles historias legendarias de mi oscuro pasado, pero yo recuerdo una ocasión cuando mi hermano hizo algo que me lastimó mucho y dije, sí, ok. Y entonces tomé un chile habanero, lo corté por la mitad y como decimos en nuestra tierra coloquialmente, lo restregué en su cepillo de dientes, ¿no? Y tenía la intención, si lo hice, no lo recuerdo, a lo mejor es un recuerdo suprimido, tenía la intención también de untarlo en su ropa interior. No necesito decirle qué pasó después, cuando se lavó los dientes, por lo menos. Los gritos, y ya sabe usted, ahora vas a ver, y bueno.
Pudiera contarle muchas historias, pero no sé de usted. ¿Recuerda usted algunos pleitos legendarios con sus hermanos? Pero tengo otra pregunta para usted. ¿Recuerda alguna vez a uno de sus hermanos haciendo algo hermoso por usted, como sacrificarse por usted? ¿Tiene recuerdos de alguno de sus hermanos haciendo algún sacrificio por usted, por ti? Pero mejor aún, ¿tiene usted algún recuerdo de usted o de ti mismo sacrificándote por tu hermano, por su hermano, por sus hermanitos, diciendo no voy a comer esto porque quiero que mis hermanitos coman? Algo que yo recuerdo siempre con mucho cariño, y no pretendo de ninguna manera ponerla bajo el reflector, pero y Ernesto y Guimel siempre decían: me das para mi hermanito, me das para mi hermano, siempre. Y eso era algo muy, muy hermoso de ver. ¿Me das para mi hermanito? ¿Me das para mi hermano? Siempre, para mi hermana, perdón, siempre. Que yo recuerde. ¿Tiene usted recuerdos así de su hermano, su hermanito sacrificándose por usted, su hermana, su hermanita, protegiéndole, cuidándole? Bueno, a lo mejor sí, a lo mejor no. Pero mientras que usted evoca esos recuerdos y no se pierda demasiado en ellos, esta mañana miramos a estos dos hermanos, Caín y Abel, y todos conocemos la historia. Aún los no creyentes conocen la historia de Caín y Abel. Una historia trágica. Vaya, no puedo ni imaginar el dolor que hubo en el primer hogar cuando Caín mató a Abel. Ahora déjeme darle algo de contexto aquí, de recordarle algo que ya hemos mencionado en el primer domingo. Este asesinato no ocurrió, digámoslo así, de la noche a la mañana, sino que fue el producto de la dinámica del pecado. ¿Y a qué me refiero? Nos dice la Escritura que Caín y Abel, como ustedes saben, ambos vinieron para adorar al Señor presentando una ofrenda, y Caín tomó lo primero que encontró, pero Abel trajo de lo mejor, de lo más gordo, de los primogénitos de su rebaño. Y ambos presentaron la ofrenda al Señor, pero dice la Escritura que Dios no miró con agrado la ofrenda. No miró con agrado ni a Caín ni a su ofrenda, pero sí miró con agrado a la ofrenda, a Abel y a su ofrenda, por supuesto. Esto, está por demás decir, provocó un profundo enojo en Caín. Y lejos de arrepentirse por la manera en que él abordó la adoración a Dios, con un corazón falto de devoción, con un corazón frío e indiferente, sin amor por Dios, lejos de arrepentirse, él quería más bien en su enojo que Dios se amoldara a él. Y a pesar de que Dios vino en gracia, le dijo: Caín, ¿por qué decayó tu semblante? Vaya, eso es lenguaje bíblico antiguo. Esposos a las esposas no hablamos así, ¿verdad? No le decimos: ¿por qué decayó tu semblante, mi amor? No hablamos de esa manera, pero lo que quiere decir aquí es que Caín estaba enojado. Se le veía en el rostro el enojo. Y Dios le dice: Caín, tú sabes lo que es correcto. Si hicieres lo que es correcto, ¿no serías tú aceptado? La gracia de Dios debió llevar a Caín al arrepentimiento, a decir: Señor, me arrepiento, perdóname. Y entonces ir y buscar lo mejor de su ofrenda y traerlo al Señor. Pero no hubo un cambio, no hubo arrepentimiento en Caín. Por el contrario,
Caín permaneció enojado y Dios le advierte: Caín, esto es muy serio. Note usted lo que dice en el versículo 7. Si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. ¿Qué está diciendo la Reina Valera? No nos hace un favor aquí, ya lo hemos comentado, pero lo que está diciendo el Señor es esto: mira, Caín, si tú no haces nada al respecto, si no, tú no te arrepientes, el pecado está en el umbral, está ahí, está acechando, listo, como una fiera, como una bestia del campo, lista para saltar sobre su presa y devorarla. Caín, el pecado no es amigo. Caín, el pecado busca dominarte. El pecado no descansará hasta tener completo dominio de ti. Tú tienes que dominarlo. El pecado no es estático, no es pasivo. El pecado crece, escala, y eso precisamente sucedió en la vida de Caín. El enojo fue creciendo hasta convertirse en un plan homicida. Y no solamente en un plan homicida, nos dice el versículo 8. Nos dice: y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Deje usted sentir el impacto de estas palabras. Aquellos de ustedes que tienen más de un hijo, piensen cómo. No, ni lo piensen. Caín mató a su hermanito Abel. ¿Por qué lo hizo? Sí, el apóstol Juan nos dice en Primera de Juan que lo mató porque las obras de su hermano eran justas y las suyas no. Y es cierto. Pero por supuesto, hay una razón teológica más profunda aquí. Y es que tenemos que entender lo que está sucediendo, lo que nos dice el versículo 8, a la luz de lo que Génesis 3:15 nos dice. Génesis 3:15 es la primera proclamación del Evangelio. Y se llama protoevangelio, así es como teólogos han llamado a esta primera declaración del Evangelio, el protoevangelio. La primera proclamación, el primer anuncio de las buenas nuevas de un redentor, de alguien que vendría a salvarnos de nuestros pecados, alguien que vendría a redimirnos, alguien que vendría a restaurar al pueblo de Dios y al mundo que Dios creó. Este primer anuncio no fue hecho por un ser humano, ni siquiera fue hecho por un ángel. Este primer anuncio del Evangelio fue hecho por Dios mismo, cuando en Génesis 3:15 Dios le dice a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Tú le vas a herir en el calcañar, pero él te herirá en la cabeza. Pondré enemistad. Por cierto, este fue un acto de gracia por parte de Dios, como ya hemos señalado en otros sermones. Dios en su gracia cambió los afectos que Eva tenía por la serpiente, volviéndolos en enemistad, en odio, en rechazo. Y de esta manera entonces, al cambiar su afecto por la serpiente, guía a Eva al arrepentimiento. Pero hay algo más ahí. En esta primera declaración del Evangelio, en este primer anuncio, Dios dice que la humanidad se caracterizaría por estar dividida en dos grupos, en dos simientes espirituales, en dos líneas o linajes espirituales. El linaje de la serpiente, la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Pero no nada más la humanidad estaría caracterizada por esta división. Y por cierto, todos nosotros aquí estamos o en uno o en el otro. No hay neutralidad. O usted pertenece al linaje espiritual de la serpiente, o usted pertenece al linaje de la mujer. O tú
¿Estás aquí o estás allá? Pero no puedes estar en medio, no hay neutralidad. Ahora, no solamente hay esta división en estos dos grupos, en esas dos simientes espirituales, pero también la historia de la humanidad, anuncia el Señor, se caracterizaría por un conflicto cósmico entre estas dos líneas, entre estos dos grupos. De hecho, habría un intento homicida todo el tiempo por parte del linaje de la serpiente en contra del linaje de la mujer. Y lo que sucede en el versículo 8 representa la primera víctima en esa guerra cósmica. Abel, la primera víctima de este conflicto, de esta guerra. Cuando Caín mata a Abel, se hace más claro todavía que Caín era del linaje de la serpiente. Y hay evidencia tanto obviamente en el texto como más adelante cuando nuestro Señor Jesús y el apóstol Juan en su primera carta, él explícitamente identifica a Caín con el diablo. ¿Y cómo es que Caín pertenecía al linaje espiritual de la serpiente? Hay algo muy interesante que el Señor Jesús dice en Juan capítulo 8 versículo 44. Quizá quiera ir ahí por un momento en las Escrituras, en su propia Biblia. Juan 8, 44. Y mientras que encontramos el pasaje, permítame darle algo de contexto. Nuestro Señor Jesús estaba en medio de una discusión, la cual fue escalando en intensidad con algunos judíos incrédulos quienes le cuestionaban y quienes por supuesto le rechazaban. Y entonces al ir escalando la discusión, estas personas le dijeron a Jesús, palabras más, palabras menos, parafraseando lo que Juan dice: al menos nosotros sabemos quién es nuestro Padre, no como otros. Porque por supuesto había el rumor de que Jesús era un hijo bastardo, que Jesús no era hijo de José, era hijo de María y quién sabe con quién. Ella vino con el cuento que era del Espíritu Santo. Ese era el chisme, era el trending topic, era lo que estaba ahí, ahí corría por todos lados, ¿no? Hashtag Jesús no es hijo de José. Eso era lo que estaba ahí en todo, chisme de pasillo, etc. Y ellos dijeron, al menos sabemos quién es nuestro padre. Y ellos se referían a que eran hijos de Abraham. Y Jesús respondió, pero claro que saben quién es su padre. Su padre es el diablo. Ahora, ¿por qué dice esto Jesús? Estas palabras tan duras. Noten que dice, ¿cómo describe Jesús el versículo 40, en el versículo 44, cómo describe al diablo? Ustedes son de su padre el diablo. Y los deseos de su padre quieren hacer. Por cierto, todos nosotros o tenemos a Dios por padre o al diablo por padre. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. O eres de la simiente de la serpiente o eres de la simiente espiritual de la mujer. Dice, ustedes son de su padre el diablo y los deseos de su padre quieren hacer. Él dice, ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Cómo caracteriza el Señor al diablo? Como homicida, como asesino y como mentiroso. Volviendo a Génesis 4, ¿qué es lo que hizo Caín? Versículo 8 nos habla de dos pecados, 8 y versículo 9 en adelante. 8, 9, dos pecados muy grandes. Primero, Caín asesina a su hermano y luego miente. Dios le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Y Caín responde, ¿qué? ¿Soy alerta Amber o qué? No sé.
homicida y mentiroso, como su padre, el diablo. Entonces, Caín, es claro, se identifica con la simiente espiritual del diablo. Esto lleva a Caín a matar a su hermano. No había en Caín amor por su hermano. Solo había amor por sí mismo, pero no amor por su hermano. Ahora, en este domingo, cuarto domingo de Adviento, pensando en el domingo de amor, no podemos menos que ver este agudo contraste entre estas simientes y en lo que caracteriza a las simientes. Y en particular podemos ver un agudo contraste entre Caín, la simiente de la serpiente, y Jesús, quien es la simiente prometida. Porque mientras que Caín tuvo odio y mató a su hermano, la Biblia nos dice que Jesús dio su vida por sus hermanos. Caín mató a su hermano y Jesús, en contraste, dio su vida por sus hermanos. Hebreos capítulo 2 nos dice que Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y entonces Él estuvo dispuesto a dar su vida por sus hermanos. El linaje de Caín se caracterizaba por odio y venganza. Lamec decía: si Caín fue vengado 7 veces, yo seré vengado 70 veces 7. Jesús enseñó a su pueblo a perdonar 70 veces 7. Un agudo contraste entre ambos linajes. Domingo de amor. ¿Qué es amor? En los 80s, cuando su servidor todavía no era creyente, en los 80s a mí, todavía me gusta, por supuesto. Me encantaba el heavy metal, el subgénero de rock que se llama heavy metal y otros géneros musicales, otros subgéneros de rock. Y una de las bandas ochenteras, y ahora es algo trendy y hasta cool, chido, que las nuevas generaciones oigan canciones retro, ¿no? Pero bueno, una de las bandas que a mí me gustaba era una banda de nombre Foreigner, ¿sí? Y una de las canciones más populares de Foreigner en inglés se llama I Wanna Know What Love Is. Quiero saber lo que es el amor. Quiero saber lo que es el amor. Y luego decía, I want you to show me. Quiero que me muestres. Quiero que tú me lo muestres. Quiero saber qué es el amor y quiero que tú me lo muestres. Bueno, hoy como ayer, el mundo quiere saber qué es el amor. Quiere saber qué es verdadero amor. Y entonces buscan desesperadamente por amor en los lugares equivocados. Quiero que me muestres qué es el amor. La señorita piensa que acostándose con el novio va a conocer el verdadero amor. O tal vez piensas que poniendo tal fotografía en las redes vas a reunir una cantidad muy grande de amigos ahí en tu red social y vas a sentirte amado y vas a sentir que te prestan atención y buscamos amor por todos lados. Quiero saber qué es el amor. Bueno, el apóstol Juan responde para nosotros y nos dice: ¿quieres saber qué es el amor? Primera de Juan capítulo 3, nuestra segunda lectura el día de hoy. ¿Quieres saber qué es el verdadero amor? Dice Juan así, Primera de Juan capítulo 3, versículo 16: en esto hemos conocido el amor. ¿En qué? Quiero saber qué es el amor. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. En que Él puso su vida por nosotros. Quiero saber qué es el amor. Vamos al capítulo 4.
Y también leemos nosotros en el versículo 10, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Quiero saber qué es el amor. ¿Quieres saber qué es el amor? Mira esta temporada. Mira el pesebre. Mira el pesebre. Y mira a Dios, el creador de todo, viniendo en forma de un indefenso bebé. Entre paréntesis, hay un video ahora en YouTube que se llama The Christ Child. Es la mejor representación que he visto del nacimiento de Jesús. 17 minutos, está en hebreo, arameo, poquitos diálogos, pero es impactante. ¿Sabe por qué me gustó más? Porque al fin representan el nacimiento como es. Porque ahí no muestran que los magos llegan la misma noche. Está increíble. Pueden verlo hoy y dejen que impacte sus vidas. Pero bueno, más allá de ese video, ¿dónde puedes ver el amor? El amor nació en Navidad, por así decirlo. ¿Dónde puedes ver el amor? Quiero saber qué es el amor, como decíamos en el culto. ¿Quieres saber qué es el amor? Mira el pesebre y mira la cruz. Porque en esto demuestra Dios su amor por ti. En que siendo aún pecador, Cristo murió por ti. Juan escribe en un contexto en el que los griegos afirmaban que las únicas personas dignas de ser amadas son las personas amables, las personas que son dignas de amar. Pero el Evangelio nos dice que el verdadero amor consiste no en amar a los que son amables o dignos de ser amados. El verdadero amor se muestra en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros cuando éramos sus enemigos, cuando le odiábamos, cuando le rechazábamos, o por lo menos cuando éramos indiferentes a Él. Cristo murió por nosotros. Y quizá esta Navidad te sientes triste. A lo mejor sientes que algo te falta, sientes que no tienes amor, que nadie te ama. Te sientes triste porque piensas que nadie te ama realmente. Porque no tienes el amor de tu papá o de tu mamá o de tu cónyuge no responde, es frío o fría, indiferente. Tus hijos distantes no te hablan. En fin, puedes sentirte solo, triste, porque quizá nadie te ama, pero sabes, deja que esta Navidad, el pesebre y la cruz te recuerden dos cosas. Eres mucho peor de lo que crees que eres. Pero eres mucho más amado de lo que crees que eres. Porque a diferencia de Caín, Jesús dio su vida por sus hermanos. Entregó su vida por sus hermanos. Si tú eres creyente, por ti. Si esta Navidad sientes tristeza, mira el pesebre y mira la cruz. Esa es la primera gran implicación de esta mañana. Alguien decía que el dolor más grande, palabras quizá diferentes, el dolor más grande que podemos infligir en el corazón de Dios es no creer que Dios nos ama. Es no creer que Él nos ama. Es el más grande dolor quizá que podemos provocar en el corazón de aquel padre que estuvo dispuesto a renunciar a su hijo. De esta manera amó Dios al mundo. De esta manera Dios te amó, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y no solamente podemos infligir dolor en el corazón de Dios al no creer que nos ama. ¿Qué más necesita el Señor hacer para demostrar su inmenso amor hacia nosotros?
¿Qué más necesita hacer? Pero otra cosa que podemos hacer que le provoca dolor al Señor es pensar que su amor no es suficiente. Que su amor no es suficiente. Sí, he escuchado. Sí, la historia de Navidad me dice que Dios amó al mundo, que dio a su Hijo. Pero de algún modo eso no es suficiente. Recuerdo una historia que alguna vez platiqué, y esta historia es de una mujer que fue por consejo y por consuelo al pastor de su iglesia, y el pastor estaba por medio de las escrituras tratando de consolar a esta mujer que tenía problemas maritales muy dolorosos, muy severos, una muy mala relación con su esposo, y ella, mientras el pastor trataba de consolarla, ella estaba muerta en llanto, y el pastor seguía hablando de la palabra hasta que un momento la mujer aporrea la mesa y dice: yo no quiero que Dios me ame, yo quiero que mi esposo me ame. Y yo le pregunto a usted si el amor de Dios demostrado en el pesebre y en la cruz no es suficiente para usted. ¿Qué otro amor necesita? Que sea más grande. No hay amor más grande, dice Jesús, que el que ponga su vida por sus amigos. Y Jesús dice: yo pongo mi vida por ustedes, mis hermanos. Por supuesto, hay otra implicación aquí. Cuando hablamos de la simiente de la mujer, podemos hablar de la simiente que es Jesús. El agudo contraste con Caín. Pero también hablamos de simiente en un sentido colectivo. Hablamos de la comunidad, de la iglesia, del pueblo de Dios. Y la característica del linaje de la serpiente es odio, es falta de amor hacia el pueblo de Dios, y odio, y venganza, y violencia, y egoísmo, y todo eso. ¿Qué es lo que debe caracterizar a la simiente colectiva, a la simiente espiritual? Volviendo a 1 Juan 3:16. Leemos esto: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Cómo sé? 1 Juan 3:16. ¿Cómo sé que yo soy parte de la simiente espiritual de la mujer? ¿Cómo lo sé? Lea usted, por favor. ¿Qué nos dice Juan aquí en el versículo 10? En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Todo aquel que no ama a su hermano no es de Dios. En esto conocemos que somos de la simiente espiritual, en que hay amor en nosotros hacia nuestros hermanos. Y esto nos lleva a preguntarnos: ¿amamos a nuestros hermanos? Y Juan dice: si amamos a nuestros hermanos, entonces podemos identificarnos con la simiente espiritual de la mujer. Pero ¿qué clase de amor debe ser este? Un amor semejante al de Cristo por nosotros, quien puso su vida por nosotros. Así también nosotros, dice Juan, debemos poner nuestra vida por los hermanos. No amemos de palabra, dice Juan, sino en hecho y verdad. Así entonces, en ese domingo de amor podemos preguntarnos: ¿hay esa clase de amor en mí hacia mis hermanos en Cristo, hacia los perdidos? ¿Hay esa clase de amor que me lleva aún a hacer pequeños o grandes sacrificios por mis hermanos, a ceder mi lugar, a ceder aquello que yo tenía para que mis hermanos, con tal que mis hermanos lo tengan? ¿Hay esta clase de amor? Si la hay, entonces nosotros podemos con gratitud tener la seguridad que somos parte de la simiente espiritual de la mujer. Bueno, quiero saber qué es el amor. ¿Puedes mostrarme? Sí. ¿Quieres saber qué es el amor? Mira el pesebre y mira la cruz. Si no eres creyente en Cristo, no vas a encontrar nunca en ningún lugar verdadero amor.
Nunca vas a experimentar lo que es el verdadero amor a menos que entregues tu vida a Jesucristo. Y si eres creyente, pregúntate si el amor de Cristo es suficiente. Así como en el caso del gozo. ¿Dónde estás tratando de encontrar amor? A veces las jovencitas, al no tener el amor de papá, lo buscan equivocadamente en los brazos de fulano o mengano, que están listos para amarlas. Los jovencitos no tienen amor de papá o mamá, tratan de encontrarlo en otro lado. Los cónyuges no tienen amor de su esposo, tratan de encontrarlo en otro lado. Vengamos a Cristo. Ahí vas a saber qué es el amor verdadero. Vengamos a Él. Y número 2, creyentes en este domingo de amor. Quizá debemos reconocer que nuestro amor hacia nuestros hermanos se ha enfriado. Quizá debemos reconocer que hemos sido indiferentes a sus necesidades. Quizá debemos reconocer que no nos hemos interesado en qué está pasando en sus vidas. Al reflexionar en el amor de Cristo hacia nosotros, al reflexionar en el hecho de que Él estuvo dispuesto a nacer para morir por nosotros, al reflexionar en el hecho de que Él puso su vida por nosotros, pidamos al Espíritu Santo que nos permita entonces amar a nuestros hermanos con un amor como el de Cristo y a poner nuestra vida por nuestros hermanos. Dios entonces nos lleve a creer que Dios nos ha amado en Cristo y que ese amor sea suficiente para nosotros. Que Dios bendiga su palabra. Amén.